amigos, hermanos. Si yo les preguntara qué tema vamos a ver, Federico se animó a decirlo, Juan. ¿Qué capítulo nos toca ver? Vamos a Juan, capítulo 12. Algunos dirán, Edgardo, te equivocas. Nos toca el 18. Después del 17 viene el 18. Pero queridos hermanos, si hemos prestado atención a lo largo de casi 6 meses, hemos estado viendo desde el capítulo de Juan 13 hasta el 17 todos los eventos importantísimos que Jesucristo tuvo que transitar en la última semana antes de ser crucificado. Y hoy a una semana de la llamada Semana Santa, donde se va a recordar precisamente la muerte y la resurrección de Jesucristo. Hoy el mundo conoce, festeja lo que conocen como el Domingo de Ramos. Por lo tanto, para entender por qué pasó lo que pasó desde Juan 13 hasta Juan 17, tenemos que ir a Juan capítulo 12. Esta mañana estuvimos compartiendo algunos pensamientos de este capítulo maravilloso del Evangelio de Juan, porque compartimos ese momento especial en el hogar de alguien que abrió las puertas para que Jesús esté presente. Con lo cual vemos la importancia de la presencia de Jesús en el hogar y en el corazón de las personas. Habían muchos que seguramente habían tenido alguna experiencia personal con Cristo. Algunos Él los curó. Había otros, como Lázaro, que levantó de los muertos y estaba ahí. Y después de este evento, que indudablemente conmocionó a la ciudad de Betania, ese pueblo cercano donde vivían, muy cercano de Jerusalén, empieza a aparecer un complot, no solo contra Jesús, que ya existía, ahora Lázaro es blanco, Lázaro es un objetivo, hay que matar a Lázaro, porque la presencia real de Lázaro estaba demostrando el verdadero poder que tenía el Señor Jesucristo, y ya no lo podían ocultar. Capítulo 12, verso 12. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle. Y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las había hecho. Y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. ¿Qué frase?
mirad, el mundo se va tras él. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Me gustaría ser breve, pero me gustaría tratar de comprender todo esto que aconteció en torno al Señor Jesucristo. La tradición nos da una determinada visión de esto que sucedió. Una visión que a veces nos hace preguntar algunas cosas. Por ejemplo, ¿fue sincero ese reconocimiento que el Señor Jesucristo encontró cuando llegó a la ciudad? ¿Fue un reconocimiento que el Señor Jesucristo esperaba? ¿Fue un reconocimiento que al Señor Jesucristo le alegró el corazón? ¿Fue un reconocimiento de triunfo, de victoria? Cuando uno lee los 4 evangelios, cada uno da un matiz muy interesante para comprender toda la escena. No son tantos los relatos de la vida del Señor que están en los 4 evangelios. Este es uno de ellos. Por lo tanto, indudablemente esto es algo importante. Para poder entender todo lo que ocurrió, me gustaría comprender las personas que participaron de este evento. Alguien diría los actores de esta escena. En primer lugar, nos tiene que quedar claro que la porción explica de que había una gran multitud. Así la llama. Lo podemos ver en otros de los evangelios. Grandes multitudes que habían venido a la fiesta. ¿Qué quiere decir con esto de grandes multitudes? Que aquellas personas que estaban demostrando un interés especial en la llegada de Jesucristo no eran los habitantes de Jerusalén. Eran aquellos que se habían acercado con motivo de la fiesta. Eran aquellos que vivían en otras ciudades, que como los medios de transporte no eran los de ahora, tomaban su tiempo y viajaban con la debida antelación. Algunos de otras ciudades, algunos de otros países. Eran extranjeros. Juntos convergen en un momento especial, en un lugar especial. Estas personas, estas grandes multitudes, se encuentran con otro grupo. El grupo que viene acompañando a Jesucristo desde Betania. Porque algunos sabían que Jesús iba a Jerusalén.
Pero la fama de Jesús en Betania ya era notoria. Está al lado nuestro el que estaba muerto. No es una pavada. Esto no pasa todos los días. Fuimos a su velorio. Estuvo 4 días en la tumba. Tenían miedo de remover la piedra porque después de 4 días ya hiede, ya hay olor y descomposición. Ahora lo vemos sentado en una mesa. Lo vemos interactuando con los vecinos. Esto es una señal de parte de Dios. Vamos a acompañar a Jesús. Y se suman los que venían de Betania con aquellos que van hacia Jerusalén. Y estas grandes multitudes, muchas personas, de alguna manera sienten la necesidad de expresar esta admiración. ¿Cómo lo hacen? A través de lo que nosotros conocemos. Poniendo sus mantos, poniendo ramas a los pies del Señor, por donde el Señor transitaba con ese animal. Y mientras tanto, otras personas eran los de la ciudad. Y los de la ciudad de Jerusalén no tenían el mismo interés que tenían nosotros. Cuando uno mira el capítulo 21 de Mateo, el verso 10, encuentra que la multitud de Jerusalén se pregunta: ¿quién es este? ¿Quién es este? ¿Qué pasa que hay tanto ruido en nuestra ciudad? ¿Qué pasa que hay tanto alboroto? ¿Qué pasa que hay tanto descontrol? No es que no lo conocían. Jesús ya había estado en Jerusalén en más de una oportunidad. Lo vemos al estudiar los evangelios. Ya había tenido algunos roces con los religiosos, fariseos y escribas. Ya sabían que más de una vez Jesús tuvo que salir a escondidas porque querían prenderle. Pero ahora se preguntan: ¿quién es este? ¿Quién es este? Cuando uno va al relato de Mateo, Jesús es el profeta de Galilea. Cuando uno va a Marcos, Jesús es el rey que viene. Cuando uno va a Juan, como hemos leído, Jesús es el que viene en el nombre del Señor. A mí me gustaría preguntarte en esta mañana, para vos, ¿quién es Jesús? Porque hay dos alternativas. O hoy vos disfrutás de la alabanza, de una adoración. Disfrutás de estas canciones de una manera especial porque sos parte del pueblo de Dios. Porque le estás cantando a tu Salvador, a tu Redentor, a tu Rey. O por el contrario, te estás preguntando: ¿quién es Jesús? Puede ser que todavía algunos no sepan quién es Jesús. Y una multitud acompaña a Jesús y otros se encuentran cerca de la ciudad. Y al mismo tiempo surgen los de la ciudad de Jerusalén. ¿Quién es este? Algunos vieron las señales, otros no. Algunos vieron los prodigios, otros no. Pero estaban los discípulos. Hemos leído que los discípulos no entendían. Los discípulos habían estado 3 años con el Señor escuchando sus enseñanzas, mirando todas las cosas, prestando atención a sus indicaciones. Y ahora estaban desconcertados. No entendían. Me imagino a los discípulos mirándose entre sí. ¿Pero cómo? Si este Jesús no quería saber nada con que lo llamen rey. Este Jesús no quería saber nada con que le hablen de la gloria. Este Jesús escapaba de la multitud
multitud que pretendía en más de una oportunidad coronarle rey y con eso salvarse de la esclavitud, como hoy cantamos, del pueblo romano. ¿Cuántas veces Jesús nos enseñó, no he venido para esto? ¿Cuántas veces Jesús había dicho, mi reino no es de este mundo? Y ahora todos lo proclaman rey. Y Jesús no dice nada. Jesús se calla. Jesús nos manda con anticipación a entrar a la ciudad, a buscar un animal, un asno, y a su cría, que nunca había sido usada y aún así se anima a montarla y a entrar a la ciudad donde todos le gritan, Hosana, viva el Rey que viene en el nombre del Señor. Y Jesús se calla. Otro de los participantes son los fariseos. Versículo 19 del capítulo 12 que leímos. Se reprochaban entre sí. Ven, no pudimos hacer nada. Todos los planes que maquinamos, que pensamos, que soñamos y que no concretamos, no dieron fruto. Mírenlo ahora. Todo el mundo se va tras él. Lo que habrá impactado en los religiosos. Y una multitud enorme. Los que venían de Betania, los que fueron a la ciudad para adorar, y algunos de los habitantes de Jerusalén que, preguntándose quién es este, se sumaron por las dudas. Los fariseos dicen, todos se van tras él. Querida, en esta mañana, si la primera pregunta es ¿quién es Jesús para vos? Me parece que hay una segunda pregunta que hoy nos tenemos que hacer. ¿Detrás de quién marchamos? ¿Con quién nos estamos identificando? ¿Quién nos cautiva? ¿Quién nos moviliza? ¿Quién nos conmueve? ¿Quién le da sentido a nuestra vida? ¿Quién es el que despierta en nosotros gratitud? ¿Quién es el que despierta en nosotros el deseo de adorar y de alabar? ¿Quién es este? ¿Detrás de quién marchamos? En otros evangelios uno ve que los fariseos permanentemente quieren hacer planes para atrapar a Jesús. Y más de una vez Jesús evitó esas situaciones de una manera prodigiosa. Pero ahora los eventos cambiaron. Los discípulos desconcertados. Juan dice, claro, no lo entendíamos en ese momento, lo íbamos a tener que vivir. Todavía no habían transitado esa semana escuchando al Señor, enseñándoles. Juan 13, 14, 15, 16, 17. Juan dice, todavía no lo podíamos comprender. Y aún esa semana no bastó. Tuvimos que verlo muerto en la cruz. Tuvimos que verlo resucitar de entre los muertos. Tuvimos que verlo ascender a los cielos para comprender acerca de la gloria que Él quería, acerca de la gloria que Él hablaba, acerca de la gloria que Él enseñaba. No es la de este mundo, no es la que le ofreció Satanás, no es la que le ofrecía la gente, no es la que le ofrecía el gobierno humano, es el que le iba a dar su Padre Dios, porque a Él le pertenece. Los eventos cambiaron, pero Jesús controla todas las cosas.
Me lo imagino a Jesús con el gran cronómetro, ese cronómetro divino que manejó las cosas a su tiempo, en su horario. Por eso el Señor les decía, verso 23, la hora ha llegado. Qué palabras que sus discípulos no comprendían. La hora ha llegado para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Para esto vine. Como decía Nicolás en la introducción, para esto dejé la gloria de los cielos. Para esto me hice carne. Para esto vine a llorar, a sufrir, a tener hambre, a tener sueño. Para esto vine a conocerlos, a ver sus necesidades, lo que los agobia, lo que representa la carga del pecado en el alma de cada uno de ustedes. Fui tentado, pero sin pecar. La hora ha llegado. Tengo que ir a la cruz. Se lo explica en los siguientes capítulos y ellos no lo entienden, no lo quieren aceptar. La hora ha llegado para que sea glorificado. Pero algunos extranjeros querían ver a Jesús. La Escritura dice que eran griegos, tal vez judíos prosélitos o no, tal vez cautivados por el judaísmo, por el mensaje de un Dios único, Dios verdadero, a comparación de ellos que tienen tantos dioses, que solo maltrataban a los seres humanos, solo se divertía de los seres humanos, unos griegos que habían conocido de un Dios distinto, de un Dios de un pueblo lejano, ahí en Judea. Un Dios que ama, un Dios que perdona, un Dios que da oportunidades. Y tal vez llegando a Jerusalén se enteraron de todo esto. ¿Qué está pasando? ¿De quién están preguntando? ¿De quién preguntan quién es? ¿A quién le están cantando estas canciones? ¿Cómo Cristo resucitó muertos? Queremos ver a Jesús. Y no solo demostraron ese interés o pretensión. La Escritura dice en el verso 21, se acercaron a Felipe. Y cuando Juan relata de qué ciudad es Felipe, es porque de alguna manera en esa ciudad de Zaira hay una gran influencia extranjera de corrientes de otros países. Por lo tanto, se habrán sentido a gusto preguntándole a Felipe. Y Felipe compartió la noticia con Andrés y juntos fueron a decirle a Jesús. No solo se acercaron, rogaron. Así que si en esta mañana te pregunté quién es Jesús para vos, y luego te pregunté detrás de quién estás andando, creo que la tercera pregunta es precisamente, ¿te acercaste alguna vez a Jesús? ¿Alguna vez le rogaste? ¿Ser recibido por Él? Es una petición interesante porque Él es el más interesado en recibirnos. Pero tenemos que acercarnos con humildad, con humillación, con reconocimiento y con arrepentimiento. Entender que Jesús es el Hijo de Dios, es Dios hecho carne. Entender que vino a morir por mi pecado y por el tuyo. Entender que pagó un precio enorme, que es su sangre preciosa. Entender que venció la muerte y que fue al cielo para prepararnos un lugar. Estamos dispuestos a acercarnos a este Jesús, no al Jesús de la religión, no al Jesús social, al Jesús que cambia
cambia la vida. A Jesús que hace de nosotros una nueva criatura. Y así como había griegos interesados de otros personajes, había discípulos atentos a las necesidades de los otros. Felipe, atento a escuchar. Demostró interés en escuchar. Demostró interés en preguntar. Y demostró interés al llevar a estos griegos hasta los pies de Jesús. Esa parte nos toca a nosotros, queridos hermanos y hermanas. El Señor nos tiene acá con un propósito. No somos nosotros los que vamos a cambiar el mundo, es Jesús. Pero sí nos tiene a nosotros para escuchar. Sí nos tiene a nosotros acá y nos mantiene acá para observar con atención las necesidades de los demás y llevarlos hasta la presencia misma del Señor para apurarnos porque el tiempo avanza. Además de todos estos personajes que hemos visto, está Jesús. Y es el que merece la atención principal. Verso 24. Hermoso versículo que nos habla de alguna manera de la muerte del Señor Jesucristo. Si el Señor lo permite, el próximo viernes vamos a escuchar sobre cómo Jesús muere y cómo muere por nosotros. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Cada vez, hermanos, que leí este versículo, siempre pienso en Jesús. Una manera tan gráfica, tan ilustrativa, tan pedagógica como Jesús era para enseñar las cosas. ¿Quieren entender el sentido de la muerte? Piensen en que el grano de trigo tiene que morir. Pero hermanos, les confieso, siempre pensé en Jesús cuando pienso en el trigo. Y nunca pensé en que yo soy un grano de trigo. Como grano de trigo me paré delante del espejo y dije, qué lindo que soy. Soy amarillito, soy todo redondito, casi perfecto. Me gusto como soy. Tengo el color justo, el tamaño justo. La verdad estoy chocho. Qué lindo es ser grano de trigo. Me encanta donde estoy. Me encanta cómo estoy. Pero escuché una voz un día que me dijo, ¿sabes una cosa? Estarás muy cómodo, pero tenés que ir a ese lugar. Y miré. Y era frío, y era húmedo, y era sucio. Y yo dije, ni loco, voy a ir. Me quedo donde estoy si estoy bien. Hace un tiempo escuché que en una excavación de arqueología encontraron una vasija, más de 3.000 años. ¿Saben que tenía granos de trigo? Se data de la época de los faraones, por ahí, antiguo Egipto. Estaban intactos. Los científicos no lo podían creer. ¿Saben cómo se veían? Como granos de trigo. Todos muy lindos, todos muy
muy redonditos, todos del mismo color. Y tomaron los científicos algunos de estos granos y los plantaron. ¿Saben qué pasó? Dio fruto. O sea, que el tiempo no soluciona las cosas. Pudieron pasar 3000 años, pero no dejaron de ser granos de trigo. Entonces me acordaba de cuando yo era grano de trigo y cuando escuché esa voz que me dijo, tenés que morir. Y me plantó. Y tuve que morir. Y empecé a sentir cosas raras, cosas distintas, que cuando era granito de trigo no sentía. Ahora sentía que adentro mío pasaba algo nuevo. Sentía que había una nueva vida. Y de buenas a primeras me di cuenta que no era lindo lo anterior, era mejor esto. Y que ahora yo tenía ese control de decidir que había cosas que iban para abajo y de decidir que había cosas que iban para arriba. Y si salí para arriba, empecé a dar fruto. Empecé a crecer. Tallo, hojas, fruto. Si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, queda un solo. Y yo no quería quedar solo. Yo quería quedar con mi Creador. Y Él me llamó a morir juntamente con Cristo. Con Cristo estáis juntamente crucificados. No vivo yo. Ahora Él vive una nueva vida en mí. Y ahora puedo hacer cosas que antes no podía hacer, como decirle no al pecado, aunque sigo pecando. Eso es lo que Jesús nos quiso decir, que el grano de trigo tiene que caer y morir, porque Él mismo lo experimentó primero. Y es lo que nos pide a nosotros que hagamos. ¿Te querés quedar solo? Quédate con un grano de trigo. ¿Querés dar mucho fruto? Unite a Cristo en su muerte. Identificate con la muerte de Cristo en la cruz, para que puedas recibir de su vida una vida de resurrección. El verso 25, Jesús enseña que hay que perder para ganar. Y la verdad que es esa la lección del Evangelio. Tenemos que perder lo que mi orgullo dice es mío, no lo quiero entregar. Tengo que perder el control de esas cosas que me están esclavizando. Las tengo que perder. Tengo que rendirme, tengo que decir no puedo más. Señor, soy tuyo. Perdonadme. Hace de mí una nueva criatura. Perder para ganar. Porque solo así voy a ver los resultados. Verso 26. Son muy claritos los resultados. Primero, puedo seguir a Jesús, pero seguirle con la convicción de que yo le pertenezco. Ya no soy yo, sino es Él viviendo en mí. Luego, servir a Jesús, que es hermoso. Dentro de nuestras limitaciones, de nuestras capacidades, con nuestros dones, servir al Señor. Y último, honrar al Padre. Porque eso es lo que dice el versículo 26. Está hablando de que el Padre nos va a honrar, porque nosotros primero honramos al Señor. Termino. 2 minutos. Qué lindo es cuando pasamos por el versículo 27 y vemos a Cristo sufriendo. Ahora está turbada mi alma. Llegamos a este estado en donde Jesús muestra su humanidad.
Dios hecho carne, está turbado. Sabe lo que tiene por delante. Sabe que va a venir el dolor. Sabe que va a venir la agonía. Sabe que van a venir las heridas. Sabe que va a sufrir el desamparo del Padre. Pero habla de un juicio. Y no me puedo ir de acá sin aclarar que va a haber un juicio. El mundo es juzgado. El príncipe de este mundo, dice el Señor, en el verso 31, es juzgado. Y la cruz era necesaria, porque en ese juicio murió por mí. ¿Qué es lo que pide Jesús? Desde el verso 27 en adelante nos enseña dos cosas: mirarle y oírle. Mirarle porque la luz cambia nuestra vida, y oírle porque cambia nuestra existencia y nuestra realidad. Que en esta mañana algunos de los que están presentes, si todavía no conoce a Cristo, tenga el valor de humillarse, no de defenderse, de humillarse, para poder pasar en muerte a vida. Que Dios nos bendiga.